Bienvenidos familia de Iglesia Hilltop, bienvenidos a personas que a lo mejor no van a nuestra iglesia, a nuestros ministerios, pero gracias por estar con nosotros, da mucho gozo de verlos, especialmente cuando yo y mi esposa nos estamos viendo estos videos también en nuestros hogares, vemos que esa persona está viendo y que esa persona está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener el servicio, vamos a seguir en Marcos, pero primero vamos a empezar con unas canciones. Yo sé que a lo mejor unos están preguntando que de qué vamos a hacer con los servicios los domingos. No se preocupen, ya estamos preparando cosas alrededor de aquí, de cómo vamos a tener servicios, si el gobierno nos deja tener servicios, cómo lo vamos a hacer, cuántas personas van a venir. La verdad es que tal vez a lo mejor vamos a tener que tener 2 servicios cada domingo hasta que ya podamos estar todos juntos. Un grupo va en una hora, otro grupo va en otra hora. Estamos fijando que cómo lo vamos a poder hacer, pero como quiera ustedes van a saber aquí en Facebook. Si están en YouTube, por favor, nomás mándenme un mensaje en mi email que es alendesma@hilltopchurch.com para saber más información. Cuando yo sé más información les voy a mandar también a ustedes un email, un mensaje. Me pueden pedir por mi número también, está bien. Pero si tienen preguntas, no se avergüencen o no se preocupen de preguntar una pregunta, ¿ok? Nosotros estamos aquí para ayudar a ustedes. Entonces, por favor, no se olviden de ponerle like a nuestra página en YouTube y subscribe ahí en YouTube. Pero vamos a empezar con estas canciones y luego vamos a ir directamente a esta predicación en Marcos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que en su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Si abatido he dolido estás, incansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hasta dónde guiar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y sal, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos.
sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Y canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Otra vez les quería decir gracias por estar con nosotros, gracias por las personas que regresaron a esta página, a lo mejor están en YouTube, a lo mejor están en Facebook, como quiera, gracias por eso. Me da mucho gozo de verlos estar aquí. Vamos a ir directamente a la palabra, ¿ok? Vamos a estar en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya saben eso. Los que están en nuestro ministerio saben que nosotros estamos aprendiendo la Biblia y estamos predicando de la Biblia, pero en orden, ¿ok? Entonces nosotros escogimos este libro de Marcos y estamos versículo por versículo aprendiendo qué es lo que Dios puso en su palabra para nosotros. Entonces, a veces es algo fácil para predicar, a veces no es fácil, a veces es algo que nos gusta escuchar, a veces no es fácil de escuchar, pero como quiera es la Biblia y debemos que aprender. Entonces vamos a estar en Marcos 11, versículo 27. Marcos 11, versículo 27 hasta el 33. Vamos a terminar este capítulo del capítulo 11. Las semanas pasadas hemos estado viendo y leyendo del capítulo 11. Mucho ha pasado en este capítulo, ¿ok? Mucha significancia que podemos ver. Y todo termina con unos versículos que para mí, la verdad, es una de mis favoritas historias en la Biblia. Me encanta leer de la respuesta de Jesús, su sabiduría que enseña en este momento. Y la verdad es que esos pasajes, esos capítulos, ya estamos llegando para los últimos días, o básicamente ya estamos en los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Entonces, cuando estaba leyendo esto, me gustó tanto porque vimos a Jesús como Dios. Como dije, vemos su sabiduría, que Él tan grande es. Entonces vamos a ver el contexto, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué ha pasado, pero para las personas que a lo mejor o tal vez no han visto los otros servicios, ¿qué ha pasado en este pasaje? ¿Ok? Vemos que cuando primero empezamos el capítulo 11, vemos que Jesús entró a Jerusalén arriba de un burro, ¿ok? Y esto fue parte de la profecía en Zacarías. Entonces, esto no es nuevo para Dios o para Jesús. Él ya sabía que todo esto iba a pasar. Él mira alrededor del templo cuando entra a Jerusalén, pero no hace nada. Regresa a Betania. La próxima mañana regresa al templo y en el camino maldice a la higuera. No sé si recuerdan la historia de la higuera, de ese arbolito que no tenía higos, no tenía frutas, no tenía nada. Y él vio esto y no le gustó. Porque para él, y lo que nosotros podemos entender, es que la higuera fue ejemplo, ilustración de Israel en ese tiempo. Israel se apareció como una nación de Dios, como personas de Dios, pero no tenían frutos.
No tenían nada para enseñar, que eran básicamente la palabra cristianos que nosotros conocemos, no fueron cristianos. Solo estaban ahí apareciendo como nación de Dios. Y como la higuera que Jesús miró y él no le gustó eso, nosotros debemos que saber, nosotros debemos que entender que si nosotros vamos a ser cristianos, seguidores de Dios, debemos que tener frutos en nuestras en nuestras vidas. La Biblia lo dice mucho que nosotros debemos que tener frutos en nuestras vidas. Él regresa al templo y ahí es cuando saca toda la gente en el templo. Y para muchos a lo mejor ven, pero ¿por qué se puso tan duro o con personas? Pero nosotros tomamos 2 semanas para hablar de por qué se puso así. Las personas que estaban ahí vendiendo sacrificios y habían otras personas, las cambistas, que estaban cambiando el dinero. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Las personas que estaban vendiendo los sacrificios, ellos tal vez estaban mirando a los sacrificios que personas iban a traer para el templo y tal vez dijeron, eso necesitas algo más, o ese no es bueno, vas a tener que comprar uno de mí para ganar más dinero. Las cambistas también que estaban cambiando dinero, o que no fue mal de cobrar un poco para cambiar dinero, pero ellos estaban comprando mucho más y estaban quedando con todo el dinero, cobrando mucho para cambiar. Jesús entra al templo y mira todo esto y él lo para. Él no quería ver esto en el templo porque no fue algo correcto, no fue algo que estaba adorando al Señor. Ellos estaban ahí por sus propias ganancias. Entonces saca a toda la gente. Y cuando se van, ahí es cuando cuando se va del templo, ahí es cuando Pedro mira la higuera y estaba seca la higuera. Y los discípulos se maravillaron, pero wow, mira a Jesús, mira lo que él hizo. Él dijo esto y luego esto pasó. Jesús usa este momento para enseñarles que Él es Dios, que Él tiene poder, que Él es Dios. Es muy interesante porque ellos vieron todos los milagros de Jesús en el pasado, pero todavía se maravillan porque vieron una higuera. Entonces y luego llegamos aquí en este momento. Vamos a leer ahorita en este momento este pasaje cuando Jesús regresa a Jerusalén y aquí es cuando pasa esto. Que versículo 27 lo vamos a tener aquí en la pantalla para ustedes. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndedme, y os diré qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, como dije en el principio, ahorita vamos a orar, pero como dije en el principio, a mí me encanta esta historia. Podemos aprender mucho de Jesús. No da la respuesta que ellos querían escuchar. Él dice: ok, déjame preguntarte algo. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vemos la sabiduría de Jesús. Los fariseos o los sacerdotes trataron de atraparlo, pero Él atrapó a ellos. Cuando leemos esta historia, todo tiene un tema. Y el tema de esta historia es la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Qué te da la autoridad? ¿Quién te da la autoridad? ¿Qué te da la autoridad? Entonces vamos a ver 3 cosas esta mañana, ¿ok? De esta predicación que le puse. ¿Qué te da el derecho? ¿Qué te da el derecho? ¿Qué te da la autoridad? Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta mañana. Le damos gracias porque estamos aquí. A lo mejor unas personas están viendo este mensaje en otros tiempos y damos gracias por esas personas también. Pido que por favor que estés con nosotros, que nos ayudes para entender qué es lo que tienes aquí en esta historia, qué tienes para nosotros. A lo mejor alguien necesita que escuchar esa predicación, Señor.
Pido que por favor que estés conmigo, que me des las palabras para decir, las palabras para predicar, Señor, que sea tu palabra, Señor, no mi opinión, Señor. Te queremos mucho por todo lo que haces, por todo lo que vas a hacer. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, número 1 es la confrontación de Jesús. Vemos esto aquí en versículos 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Para mí it's funny, como dicen, me da risa porque vemos esto y los sacerdotes están preguntando a Dios que quién te dio la autoridad, el derecho para hacer esto. Los sacerdotes fueron los escribas, los maestros, los ancianos que trataron de avergonzar a Jesús. Si ellos podrían enseñar a la gente que él realmente no fue ordenado de Dios, podrían usar estos momentos o este momento para enseñar que él no es una persona para seguir. Entonces esto fue como la última oportunidad para descalificar a Jesús. Ellos estaban usando este momento para enseñar: Jesús es mentiroso, Jesús no es un hombre de Dios, Jesús está aquí y no debes que seguir a esta persona. Usaron este momento para hacer eso. Ellos no querían aceptar la doctrina de Jesús. Entonces querían quitar a Jesús de la gente, de la tierra, la verdad, pero querían quitar a Jesús de ese momento, de esas personas. Todo esto porque no les gustaba. No se olviden que estos hombres son los sacerdotes. Esos hombres son los escribas. Esos hombres son los ancianos y están actuando como niños. Ellos tenían que ser los más maduros y sabios de ese tiempo, personas de Dios, pero estaban actuando como niños. A mí no me gusta esa persona, lo que él dice: voy a tratar de atraparlo, voy a tratar de engañarlo, voy a tratar de hacer todo esto porque no me gusta esa persona. Si ellos pudieran revelar solo una falta en Jesús, ellos tendrían éxito, ellos tendrían success, todo sería bueno para ellos. Eso es todo lo que querían hacer, encontrar una falta en Jesús. Pero nosotros sabemos que Jesús fue perfecto. Todo lo que él estaba diciendo fue verdad, fue real, pero ellos no lo vieron así. Para ellos todo fue básico, todo fue fácil. Si Jesús estaba haciendo todo por su autoridad, ellos podrían arrestarlo. Lo podrían echar en la cárcel, lo podrían matar, podrían hacer todo esto. Y no sería problema para ellos. Pero si él dice que lo estaba haciendo por una misión de Dios, lo podían arrestarlo por blasfema. Entonces, si él dice que es por su autoridad, la autoridad de Dios, como quiera, ellos podrían usar ese momento para echarlo en la cárcel. Entonces, para ellos el plan fue perfecto. No importaba la respuesta que iba a dar Jesús. Si él da una respuesta, ellos podían ya quitar él de la gente. Nunca preocupar de Jesús otra vez. Pero nunca debemos que olvidar que Jesús no estaba haciendo nada mal. ¿Ok? Nosotros tomamos 2 semanas para hablar de qué hizo Jesús en el templo, por qué él hizo lo que hizo. No se olviden de por qué Jesús estaba en el templo. El templo estaba ahí para aprender más de Dios. El templo estaba ahí para ayudar con misiones. El templo estaba ahí para acercarte más a Dios. Entonces Jesús estaba ahí para ver que todo eso estaba pasando. Pero las personas que estaban ahí para ganar dinero. Y lo que es triste es que nosotros podemos pensar y ver que los sacerdotes sí sabían de todo lo que estaba pasando en el templo. Ellos saben qué pasa en toda la ciudad. ¿Cómo ellos no iban a saber qué estaba pasando en el templo? Ellos ya sabían. Entonces, ellos sabían que todo este pecado estaba pasando y no hicieron nada. Los hombres de Dios, las personas que deben que estar ahí para ayudar personas a acercarse más a Dios, no estaban haciendo nada. Ellos básicamente estaban pecando porque estaban dejando a la gente hacer lo que estaban haciendo. Estaban ahí para ganar sus propios dineros y
todo eso, Jesús estaba ahí para cuidar y para limpiar el templo de todas esas personas. Pero los sacerdotes pensaron que ellos estaban bien, que ellos estaban haciendo todo bien. No, tú no estás haciendo nada, tú eres mal, Jesús, porque no estás ayudando. Pero Jesús era el que estaba ahí para ayudar a la gente. Ellos querían menospreciar la autoridad de Jesús. Una pregunta, ¿qué fue la diferencia de cuando Jesús hablaba y enseñaba y de cuando los escribas enseñaron? Fue algo muy importante que debemos que ver cuando estamos leyendo, cuando los escribas, los fariseos estaban enseñando y cuando Jesús estaba enseñando. La diferencia fue que cuando los escribas, sacerdotes, los maestros, los fariseos, todas esas personas que estaban enseñando, nunca hablaban con sus propias autoridades. Siempre fue, las escrituras dicen esto, Dios dice esto, Dios me dio esto, Dios esto. Nunca hablaban, es que yo digo, no, porque todo fue la autoridad de Dios. Pero cuando Jesús hablaba, Él habló con autoridad. Alrededor de 75 veces Jesús dice algo como, de cierto os digo, de cierto yo digo. Estaba hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque fue su palabra, porque Él es Dios. Entonces cuando los fariseos vieron esto, no le gustaron esto, porque Jesús estaba hablando con la autoridad de Dios y ellos no podían hacer eso. Su autoridad, que sí tenía, le dio el derecho de hablar en el nombre del Padre, el derecho para perdonar pecados, el derecho de juzgar, el derecho de dar vida eterna y también físico con Lázaro y con Él mismo. Entonces Él tenía el derecho de hacer mucho. Jesús nos enseña su autoridad en Juan capítulo 14. Felipe le pregunta, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? Jesús le habla y le pregunta a Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? Si me has visto al Padre. Entonces Jesús en ese momento dice, yo soy Dios. Si me has visto al Padre. El Padre, Dios es mi Padre. Él es Dios, yo soy Dios. Ahora, con todo eso que estoy diciendo, ahora pueden ver por qué no querían a Jesús. Los sacerdotes que estaban escuchando a Jesús diciendo todo esto, no les gustaron. Ahora pueden ver por qué no querían a Jesús. Número 2, las elecciones de Jesús, versículos 29 y 30. Dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndenme. Básicamente les dice, responderé al tuyo si responderéis al mío. Jesús los sorprendió con su respuesta, porque ellos estaban pensando, si yo pregunto esto, Él va a decir esto o Él va a decir el otro. Pero Jesús no dice nada de eso. Para ellos, no, esa pregunta es fácil. Pero para Jesús dijo, no. A ver, déjame preguntarte otra pregunta que también es fácil. Dijo, ¿qué es tu opinión? ¿Qué es tu opinión del bautismo de Juan? ¿Es del cielo o es del hombre? ¿Qué es tu opinión? Y luego Él dice, si tú me das la respuesta, yo también te doy la respuesta. Y Él habla con autoridad porque Él dice, él aquí dice versículo 30, dice, ¿era el cielo o era de los hombres? Respóndenme. Answer me. Dígame la respuesta. Él no da chance para que ellos digan, o oportunidad para que ellos digan, no, tú dígame primero, no, dame la respuesta. Él pide por la respuesta de ellos primero. Jesús nos enseña su sabiduría porque Él ya sabía de la doctrina de Juan. Él ya sabía de la doctrina que Juan estaba enseñando. En Juan 1:19, Juan capítulo 1, versículo 19, vemos que los fariseos también sabían de la doctrina de Juan. ¿Por qué? Porque en Juan 1:19 dice, ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces los sacerdotes ya sabían qué fue la doctrina de Juan. Los sacerdotes ya sabían del bautismo de Juan, ya sabían de todo esto. Entonces ellos estaban nerviosos para dar una respuesta. Dice que empezaron a discutir y hablar de qué vamos a decirle.
Los resultados de las dos respuestas que fueron, si ellos dicen que el bautismo era del cielo, Jesús les preguntaría, entonces, ¿por qué no le creíste y recibiste su bautismo? Porque no sé si se recuerdan, ellos no le gustaron a Juan también. No les gustaron nada de ser cristiano. No recibieron a Juan. Entonces, si él hubieran dicho, sí, es del cielo, pero Jesús le hubiera preguntado, pero ¿por qué no lo recibiste? ¿Por qué no lo aceptaste? Si dicen del cielo, se aparecían como rebeldes de Dios por no recibir a Juan. Entonces, ¿por qué no dicen que el bautismo era de los hombres? Si ellos dicen que el bautismo era de los hombres, entonces básicamente están diciendo que no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Es de los hombres. Entonces, en ese momento también se hubieran visto como personas que no quieren a Dios, que no quieren aceptar nada. Ellos, lo he puesto aquí, pero ellos también, esto también no fue bueno para ellos, porque personas preguntarían, ¿por qué no los sacerdotes quitaron o arrastraron a Juan? Si el bautismo era de los hombres, ¿por qué los fariseos no hicieron nada? Porque la verdad es que no hicieron nada. No hicieron nada para Juan, lo dejaron. ¿Por qué? Porque para los judíos, para la gente, Juan fue un profeta de Dios. Los sacerdotes vieron que Juan fue un profeta de Dios para los judíos. Entonces, si ellos hubieran agarrado a Juan y quitar a Juan de la gente o matar a Juan por diferente, nosotros sabemos que Juan sí murió, pero si ellos hubieran matado a Juan, entonces la gente ven eso como ellos, como los sacerdotes mataron a un profeta de Dios. Entonces para ellos no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? No dieron respuesta y se fueron. No dieron respuesta, entonces Jesús dijo, pues si no me vas a dar respuesta, yo también no te voy a dar respuesta. Ellos trataron de atrapar, ellos pensaron que iban a atrapar a Jesús, pero Jesús vuelve todo y nos enseña que Él siempre sabe qué hacer, Él siempre sabe qué decir, Él siempre tiene la respuesta correcta y Él a veces no va a dar una respuesta como nosotros estamos esperando, pero Él sabe qué hacer y Él sabe qué decir. Nosotros nunca debemos que olvidar esto, que a veces Jesús, a veces Dios, estás orando y orando y orando y no te va a dar esa respuesta como lo quieres, pero Él sabe qué está haciendo. Entonces vemos número 3, la respuesta a todo o el tema de todo, que es la autoridad. La autoridad. Básicamente los fariseos o los sacerdotes vinieron a Jesús. ¿Quién te da la autoridad para hacer esto? Entonces Jesús dice, pues ¿quién dio a Juan la autoridad? No querían decir nada. Entonces la pregunta es, ¿aceptaron los escribas la autoridad de Jesús? No lo aceptaron. Aunque en la Biblia podemos ver muchas y muchas veces cuando Jesús enseña que Él tiene la autoridad, ellos no aceptaron a Jesús. Aunque puse aquí unos momentos cuando vemos la autoridad de Jesús, aunque la autoridad de Jesús era de Dios. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. La autoridad de Jesús nos lo enseñó en su poder sobre la naturaleza. Mateo 8, cuando calma al mar. O cuando en ese pasaje, cuando maldijo la higuera. Muchas historias que ustedes saben, muchas historias más que cuando la tierra escucha a la voz de Jesús o la mano de Jesús o cuando Jesús quiere algo, eso pasa. La autoridad de Jesús se enseña en su poder sobre el pecado y también el mal. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, donde sana al hombre paralítico y también perdonó sus pecados. Vamos a leerlo, Mateo 9, 5 y 6. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí en los momentos los fariseos dicen, pero ¿cómo vas a perdonar pecados? ¿Cómo vas a hacer eso? Y Jesús enseña su poder en ese momento para perdonar pecado. Eres perdonado. Y luego dice, ahora párate,
Hombre que no podías caminar, párate, enseña su poder y su autoridad. Marcos capítulo 1, los demonios que proclaman quién es Jesús y los saca de las personas. Y últimamente la autoridad de Jesús nos enseña o se enseña en las personas. Mateo 7, versículos 28 y 29. No lo vamos a leer, pero habla de que la gente maravillaba de la doctrina que él estaba enseñando. ¿Qué fue diferente de él y los escribas? Es que cuando Jesús hablaba, y ahí dice en el capítulo, Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Los escribas no aceptaron la autoridad de Jesús. Aunque podrían ver todo esto, no lo aceptaron. Entonces la pregunta, y ahorita termino, es el último punto. Entonces la pregunta que debemos que preguntar es, ¿Él es tu autoridad? ¿Él es tu autoridad, sí o no? Es muy interesante de ver que Él mencionó a Juan el Bautista. Cuando escuchen ese principio, que no sé si lo quieren escribir, Dios no enseña nuevas verdades si rechazamos la verdad que ya nos enseñó. ¿Qué fue el mensaje de Juan? ¿Qué fue el mensaje de Juan? Fue arrepentir. Arrepentir, arrepentir, arrepentir. Debemos que arrepentir. Eso fue el mensaje de Juan. Y saben que yo sé que algunos de ustedes están viviendo una vida sin hacer esto. Ya saben qué es lo que Dios enseña. Ya saben qué es lo que deben que hacer. Pero estás rechazando su verdad y estás esperando por la próxima cosa. Dios, ¿por qué no me ayudas con esto? Dios, ¿por qué no me enseñas esto? Dios, ¿por qué no haces esto en mi vida? Pero nunca has hecho ese primer paso de decir, de arrepentir, decir no al pecado, de dejar tu pecado. No estoy diciendo que debemos que ser perfectos, ¿ok? Pero sí debemos que arrepentir. Ese pasaje nos enseña la autoridad de Jesús. Entonces termino con esas dos preguntas. ¿Estás viviendo bajo su autoridad hoy? ¿O vas a rechazar su mensaje? Vamos a orar. Señor, damos gracias otra vez por estos días que estamos, Señor, en nuestros hogares con nuestras familias. Nosotros podemos aprender como familia, podemos aprender y crecer en tus caminos, Señor. Pido que por favor que estos videos no sean en vano, Señor. Pido que por favor que personas escuchen estos videos, que aprenden más de ti, Señor, de tu palabra. Pido que por favor que estés con las personas que necesitaban que escuchar ese mensaje, que necesitan que hacer una decisión, que no sean avergonzados, no se avergüencen de ponerse de rodillas ahí en sus hogares, Señor. Si necesitan que hacer una decisión, si necesitan que orar, que oren en este momento, Señor, que necesitan más de ti, que sean abajo de tu autoridad. Te queremos por todo, te amamos por todo, Señor. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gracias otra vez por estar con nosotros. Estamos estudiando aquí el libro de Marcos, y si todavía no han visto los otros servicios, pueden tomar ese momento para ver esos servicios aquí en YouTube o aquí en Facebook también. No se olviden de poner el like, poner subscribe y también seguir a nuestra página ahí en Instagram también. Ahí pueden ver todos los nombres, todos son Iglesia Hilltop. Pero gracias por estar por nosotros. Si vamos a hacer otras cosas, van a saber aquí, ¿ok? Si hicieron una decisión hoy, por favor déjenme saber. Quiero orar por ti. A lo mejor si quieren ser salvos y no saben, yo quiero orar por ti, yo quiero hablar contigo. No tengan vergüenza de llamar a la iglesia, de mandar un mensaje a mi email, de pedir por mi número. Yo puedo mandar mensaje, puedo text, puedo email, puedo call, todo lo que sea, lo que ustedes quieren. Yo lo voy a hacer para ayudar a ustedes porque los amo y los quiero, los extraño, ¿ok? Pero un día vamos a estar aquí, nos vamos a ver otra vez y ese día va a ser grande. Pero gracias por estar con nosotros en esos momentos. Gracias por asistir a Iglesia Hilltop.